Yo creo que a partir de estas elecciones es necesario, es indispensable, yo más bien diría, que poner una, ¿cómo se dice? Una, una ayuda en la mesa de votación. ¿Cómo así? Es necesario poner otro utensilio en la mesa de votación. ¿Cómo así? Ajá, necesitamos una lupa. ¿Pero para qué? Una lupa para poder yo ver los candidatos a regidores, porque yo no leía nada, yo estaba pegando, eran tantos, y la eran tantos, y la fotografía era chiquita, y entonces el nombre más chiquito todavía, y yo con los lentes tratando de ver de qué se trataba. Y entonces tú no podías sacar el celular para agrandarlo. Chiquita no, chiquititita. Entonces, yo al final voté por el partido, porque no podía yo distinguir, no distinguía. Mira, yo que soy corto de vista, y entonces, estando así, yo dije, diablo, ¿y dónde está la lupa? Porque te ponen el lápiz para que tú marques, pero oye, yo al final puse por el partido, porque al final no pude ver bien. Una carita, tú pusiste cualquiera. No, cualquiera. Acá en Colombia no le ponen fotos, por ejemplo, a este tipo de situaciones, solo le ponen el nombre. Claro, el partido y los nombres de los candidatos a concejales o a regidores, que me imagino que es a eso que te refieres. Los alcaldes sí, porque son pocos, pero los regidores, aquí hay dos figuras, concejales y ediles. Entonces, a eso solo le ponen los nombres de los candidatos, por eso mismo, porque no cabe una foto y el nombre no cabe de ninguna manera. Mira, entonces era una sábana lo que te pasaban para los regidores. Y una pancarta ahí, pum. Y tú tratando de ver ¿cuál es? ¿Quién es? ¿Y este quién es? Y al final uno vota por el partido y que se repiten las cosas ahí. Los alcaldes fueron más fáciles porque las fotos eran más grandes. Entonces el partido ya tú sabes quién era uno por partido. Pero realmente los de los regidores estuvo un poco chiquito. Yo no sé a Jesús cómo le fue con eso. ¿Con qué? Tengo entendido. Con marcar con los regidores. No, tuve que pegarme la boleta así, mira. Una cosa. Entonces, está prohibido tú sacar el celular, porque en algunos lugares que yo encontré, bueno, estaba supuestamente prohibido. Porque en algunos lugares yo utilizo Ciudadana denunció ayer. Yo utilizo el celular para como ampliar la imagen a veces, cuando yo estoy leyendo algo que no le veo bien, yo lo pongo en la cámara y yo lo agrando para yo leer bien una cosita, sobre todo la letra chiquita y de cierta. Pero lo que me estoy refiriendo es que con los regidores hubo muy poca publicidad, había mucha gente que nadie conocía. Fue una campaña porque fue como muy corto, o sea, los regidores no se les dio tanto publicidad, pero así es, fue más concentrado con la campaña de alcalde. Lamentablemente. Pues tiene sentido, Jesús, ¿verdad que sí? Sí. Porque es que yo entiendo que todavía las alcaldías o los alcaldes o los gobiernos municipales no tienen la fuerza ni popular ni de presupuesto para arrastrar al pueblo dominicano. Perdóneme si sueno cruel, pero es lo que yo pienso, porque sigue siendo un país centralista. ¿Tú sabías que el 60% de la inversión que hace la Junta Central Electoral para las elecciones la hace en estas elecciones municipales? Porque son muchos. Porque son muchos. Sí, porque son muchos. Entonces el 40% o menos del 40% para las presidenciales. Sí, pero lo que pasa es que lamentablemente, y esto tienen que verlo los partidos. Dos cosas quiero plantear. La primera es que los partidos políticos no hicieron campañas masivas en radio y televisión. Medios tradicionales. No, medios tradicionales prácticamente no la hicieron. ¿Quién hizo campaña en los medios tradicionales? Dio Astacio. Pero no la hizo Carolina, no lo hizo Domingo, no lo hizo Ulises en Santiago. Bueno, Santiago es otra historia. Porque Ulises, el despliegue de publicidad en Santiago directa
y vaya, eso fue una cosa de locura. Pero bueno, los medios tradicionales se dejaron un poco fuera de la jugada publicitaria en este tiempo, y van a tener que verlo por la abstinencia del voto, ¿verdad? Cerca de un 71% de las personas no fueron a votar. Eso es una locura, ¿eh? Mira, Nunca antes visto, cerca de un 70%. esto es un país donde el porcentaje de no votación, Y, aunque y los realmente, jóvenes ni se diga. mira, aunque Que era un temor realmente, nuestro, desde mira, el principio. aunque las elecciones municipales siempre han sido las elecciones menos donde hay más abstinencia, nunca había pasado de un 40%, jamás. Entonces, esto es algo inédito de la poca asistencia. Yo, por ejemplo, cuando fui a votar, me tomó más tiempo encontrar la mesa que en lo que yo tardé en votar. O sea, yo estuve, como yo al final no pude leer bien las cosas y puse lo de los regidores, pero porque no siempre, a veces la mesa que tú está en el mismo recinto, pero a veces te la mueven de lugar. Entonces a veces uno está buscando, ¿dónde está la mesa? Está la mesa, mírala ahí, ya. Pero no había nadie en la mesa. O sea, yo llegué, no había fila, no había nada. Entonces yo llegué, pasé mi cédula, me dieron las boletas de votación y yo fui, pum, pum, acabé. De una vez. Porque no había nadie. Pero yo creo que hay un vacío. elemento. Bueno, Hay un elemento más 70% no profundo. votó, señores. Exacto, de abstención. Pero hay un elemento profundo que yo creo y que ha sido, y que yo tengo las dos experiencias, la colombiana y la dominicana. Les puedo decir que las elecciones municipales que aquí se hacen, por ejemplo, que también se eligen los gobernadores, que es una figura que no existe en República Dominicana, son iguales de populares que las presidenciales. ¿Pero por qué, compañeros? Porque se han desarrollado unos liderazgos regionales. Nosotros no tenemos todavía esa construcción de los liderazgos regionales. Ni siquiera en Santo Domingo, que es la capital y el epicentro político de la isla, tú sientes esa fuerza. No, pero Entonces, además, el liderazgo político regional además, es el que atrae. Carol, pero además no se tiene claro en República Dominicana la importancia que tiene para un país el alcalde. No, El Los- alcalde los que gobiernos es el locales. jefe local, o sea, es no, y no el solamente gobierno eso. local. Y no solamente eso. Tú le preguntas a cualquier dominicano y 8 de 10 dominicanos no te saben decir qué es lo que hace un regidor. Eso es peor. No, Ni- no, No, ese es peor. No es Pero que porque y por no la con- historia nadie que hay de los conoce- no regidores. conocen al Nadie regidor. conoce al regidor que Nadie lo conoce al representa. regidor, pero ni siquiera No. saben qué es lo que hace un regidor. No tienen ni idea. Bueno, son muchos elementos de nuestra cultura. Recordemos la ignorancia, ¿no? Es decir, yo no lo digo para molestar y yo quisiera como que eso a ratos la gente no me lo mente, porque la gente me da muy duro cuando yo digo esas cosas, que nuestro pueblo carez tiene una gran ignorancia, es decir, es una realidad y que no hemos podido todavía limpiar y avanzar. Hay una profunda ignorancia de muchas cosas. Es decir, y además, en este caso personal de los regidores, que acá se le llaman concejales, por siempre eran presidencialistas. Lo que el presidente dijera lo ponía ahí de figura, y incluso por encima de los alcaldes o de los síndicos. Eran de su anillo palaciego, no un poder, porque ¿qué es lo que hace un concejal o un regidor? Control político. Estar pendiente de lo que hace ese gobernador local, ese líder local con el presupuesto. Otro elemento, ¿cómo andan los presupuestos locales? Domingo Contreras hacía un análisis maravilloso sobre eso, que por eso me hubiese gustado que ganara, porque es un tipo que estaba muy centrado y que sabe muy bien lo que hay que hacer en una ciudad. Es decir, el gobierno nacional no le da los recursos a las alcaldías, no lo tienen, ni recogen la plata. Todo sigue siendo presidencialista y hasta que esa figura no cambie, no va a ser del interés. Y agregarle que hay que enriquecer los liderazgos regionales. Fundamental. En Sudamérica, los alcaldes de las grandes ciudades son los puestos después del presidente más importante. El alcalde de Bogotá es el segundo presidente de este país. Ujú. Pero mira, Por todo, por presupuesto, por Aquí- política, por todo. aquí hay un problema de que obviamente
ha habido en los últimos elecciones, en estas elecciones y en las últimas elecciones, ha habido tanto cambio de personas, tanto movimiento, tanto ida, tantas personas que han salido, tantas personas nuevas que han salido, que es muy difícil, porque estaba antes agrupado en la estructura, estaban todos los liderazgos, estaban estructurados dentro de los partidos políticos. O sea, era parte de la estructura de los partidos políticos. A los partidos políticos desmoronarse, degenerarse, toda esa estructura se perdió. Y ahora han tenido han tenido que las personas comenzar su propio. Habían algunos candidatos que ya tenían su reconocimiento regional, y ellos en base a eso lograron hacer una cierta campaña. Pero en la mayoría de las demarcaciones han tenido que partir desde cero, porque toda la estructura partidaria se desplomó. ¿O no? Pero yo te voy a decir una cosa, eso no es malo. De hecho, nosotros estamos en un proceso donde los partidos están en crisis. El partido de gobierno que ahora adquiere todo el poder, recuerden que hemos visto a lo largo de la historia en la República Dominicana que cuando los partidos han tenido todo el poder, terminan mal. Ojalá ¿eso no es democracia? No, que no hay democracia. O sea, es tanto lo que se llenan de poder que cometen entonces muchos errores. Le pasó, señores, le pasó a Balaguer, 1978. ¿Ustedes lo recuerdan? Le pasó a Balaguer. Pero perfectamente. Le pasó a Hipólito Mejía. Y al mismo PRD también en el 82. Espérate. En el 86, sí. En el 86. Caso Hipólito Mejía. Van Inter, todos los medios, le pasó al PLD, ¿verdad? Con Danilo Medina y su candidato Gonzalo Castillo. Le puede pasar a una vez más al PRM, o sea, puede verse una vez más con el PRM, que ahora va a tener la mayor cantidad de alcaldes, la mayor cantidad de regidores. Al parecer va a ganar fácilmente, al parecer, por lo que se plantea, se vio en estas elecciones, al parecer va a ganar en primera vuelta a Luis Abinader. Si es así, también van a tener la mayor cantidad de senadores y diputados. Pero cuidado en 4 años lo que puede pasar. Claro. Cuidado en 4 años lo que puede pasar. Porque la segunda es vuelta. Otra cosa. Una cosa es que gane Abinader y que puede que ahora mismo está encabezando las encuestas, y el PRM se siente muy avalantonado por estos resultados, claro. Aunque hay que reconocer que hubo mucha inasistencia. 70%. Pero 70, también hay que acordar, y esto es lo que gane, porque es lo que tú dices. Aquí está todo el mundo demasiado concentrado en las presidenciales. Oye, hay muchos candidatos que las elecciones municipales los encontraron fuera de base, porque todo el enfoque estaba dentro de la presidencial, y sigue estándolo. Y hay que recordar que es igual de importante los senadores y los diputados. Y si el Congreso Nacional se vuelve completamente de un solo color, se vuelve un problema, porque entonces se vuelve debido a la tendencia presidencialista y de líder que hay. Generalmente cuando es así, hacen todo lo que dice el presidente. Entonces no hay una... Eso es grave, Vicente. Sí, yo sé que es grave. Pero la democracia, el punto es que no creemos en la democracia. Sí, no hemos aprendido la importancia de la democracia, producto de muchas cosas, la dictadura, los caudillos que hemos tenido en la isla, esa concentración de poder que hemos tenido por siempre de un partido que está en el gobierno y que todo el mundo es arrodillado a ese gobierno. Sí, no se cree en esa democracia, ni tampoco hay el interés de que los líderes le hagan la conciencia, ayuden a que el pueblo cree la conciencia de la democracia, de que el poder no tiene que estar concentrado, que no debe estar concentrado, porque no es sano, porque en un país nunca va a funcionar como una empresa. Pero Carola, jamás. Comparan el país con una empresa. Carola, mira, ningún gobierno va a promocionar
el cambio de sistema que lo colocó en el poder. Generalmente cuando se hablan de cambio de sistema vienen de la oposición o vienen de grupos que no están en el poder en ese momento. Porque es así, si tú estás esperando, que el presidente promueva o que el gobierno promueva, el gobierno promueve sus políticas públicas en base al proyecto que usa, a su conveniencia, pero también a base al proyecto que lo llevó al poder. Claro. ¿Entiendes? Si lo llevó al poder, apoyar a los empresarios, lo llevó al poder. Pensé que tú decías los comezones. o le llegó al poder apoyando a ciertos sectores. Entonces cuando estén en el poder son esos sectores que seguirán apoyando, porque son los que lo llevaron al poder y lo que ellos entienden que los mantendrán en el poder. Ahora bien, los cambios sistemáticos vienen entonces de la oposición, vienen cuando hay movimientos en que buscan romper los esquemas ya establecidos o darle voz a aquellos que han estado marginados en los gobiernos. Y por eso es que justamente lo que dice Jesús, cuando un gobierno pasa mucho tiempo en el poder y se vuelve completamente y obtiene demasiado poder, o sea, controla la presidencia, el Congreso, las diputaciones, las alcaldías, todo, se ciega a sí mismo, se vuelve una burbuja y no permite ningún cambio porque quiere mantener esa misma estructura que es la que lo mantiene en el poder. Claro, y es normal. Es normal. Y, entendiendo que de eso se trata, ¿no? De la lucha por el poder. Eso es entendible. Pero no, es decir, por eso son los partidos políticos, si no fueran ONGs. Eso lo tenemos claro. Pero los políticos, los líderes, tienen que ver un poquito más allá. La vocación de los partidos políticos es el poder. El poder, totalmente. Y mantener los pobres siendo pobres. Los pobres son los que... No, tú te ríes, pero es en serio. Pero es verdad, es que pero como es lo en serio. dices, Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Señor. ¿Tú crees que a los políticos les interesa que el país se culturice? No, que le va a importar. No, porque va a pasar, ¿tú sabes cómo? Como en Suecia, o como en Francia, que un diputado, ¿verdad? Tiene un cuartico pequeñito que tiene que proporcionarse sus propias cosas, la mayoría van en bicicleta al Congreso, tiene que plancharse su propia ropa. Aquí no, aquí un diputado es un rey, que recibe muchísimo dinero. Una caravana de escoltas. Claro. Sí. En Suecia se elige un presidente y nada pasa. Todo sigue marchando normal, no se dan de que día libre para votar, no, ningún día libre para votar. La gente va y vota y sigue sus cosas normales, sigue la vida normalita. ¿Por qué? Porque hay otro nivel cultural. Entonces no tienen subyugado al pueblo. Los países que más han avanzado no tienen esos líderes hegemónicos y mesiánicos que tenemos nosotros en estas naciones, para nada. Para nada. Así es. La gente... ¿Que Bukele qué? ¿Te das cuenta? Sin embargo, mantener un grupo de gente pobre ofreciéndole cosas es lo que lleva a que estos países sigan teniendo esos líderes y que la gente vaya a caravanear y a hacer todas esas pendejadas a favor de ellos. No, manteniéndole la esperanza viva. Y la que cuando esperanza gana vive le dan los bolsillos vacíos. Sí. La esperanza vive los bolsillos vacíos. Esa es la verdad. Jesús, es que si tú desamarras la zanahoria de frente del burro y se la das, el burro ya no camina. No. Eso es. No, eso es muy cruel, Vicente. Eso es muy cruel. No, pero es cruel pero real, ¿eh? Mira. Eso es cruel pero real. Eso es una verdad. Sí. Todo el mundo esperando el puestico, ¿no, compañeros? Todo el mundo esperando alguna borona que le llegue. Eso es humillante. Y tener que la gente salir a caravanear y a banderear a la calle, eso es humillante. Eso es... No hay necesidad de eso. Yo quiero para que te vean ahí. No, pero mira que yo estuve ahí. No, en algún momento tiene que llegar que eso ya no es así. No hay necesidad. Eso me parece humillante, atropellante.
no es obligado, si tú no quieres participar en el proceso electoral, sí, de un país, no, con tu derecho al voto es suficiente, tú votas y ya, y no tienes que estar esperando, ojalá lleguemos ahí, pero lamentablemente esa no es nuestra realidad. Bueno, en Bélgica usted tiene que votar obligado, sí o sí. Claro, es un derecho Sí, sí, ciudadano, un sí deber o sí. ciudadano. Más De bien. hecho, tú puedes vivir fuera del país y para las elecciones tienes que ir a votar. Sí, un deber. Es que Si es no, un tú sabes qué deber para pasa, que te nadie meten te preso cuando tú esté. llegas. Te ponen una multa. No, te meten preso. Multa. No, no. La primera es una multa. Bueno, la primera vez, pero si lo hace 2 veces te trancan. Si es repetido, sí. Te trancan y va a ver cuánto es la multa por no haber ido a votar. No, terrible. Que No. te- que te- Es que- que ¿Qué mejor gastarte los el cuartos voto de ir a es, votar? De que voy a el ver a mi voto es el familia, aquí mejor estoy. ejercicio. El voto es el mejor ejercicio ciudadano de la humanidad, porque es un deber y además es un derecho. Con ese derecho, tú tienes el derecho a elegir a esa persona, a quien tú entiendes que va a ser el que va a dirigir los destinos de tu ciudad o de tu país. Y es un deber porque para que tú no tengas que quedarte callado. Es Así decir, es. combina los derechos fundamentales. Oye, debemos hacer una pausa para la publicidad. Al regreso, Carol, Vicente, vamos a poner algunos de los resultados, ¿verdad? Señores, Sí. y hay un Importante. candidato que perdió por un voto también. De eso vamos a verlo. Increíble, por un voto. Otro que perdió por 4, pero hay uno que perdió por 1. Por eso que hemos dicho siempre que ningún voto sobra en elecciones. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos. Carol Fiordaliza Pérez, Carola, desde Bogotá, Colombia. Vicente Bengoa Jr., Jesús Nova, bajo la dirección técnica de José Medina. Cada día, Ruta 66. Ya regresamos.